Ya estamos en veda proselitista, pero eso no significa que podamos discutir sobre el trasfondo de un tema del que tanto se habló en esta campaña electoral: la salud mental. Dos palabras que ganaron protagonismo en este año, y no por casualidad. Desde las preocupaciones por los siempre altos índices de suicidio, particularmente en adolescentes, hasta el estrés laboral y el burnout, o la ansiedad de los más jóvenes, pasando por la cantidad de personas que consumen psicofármacos. Bueno, la salud mental engloba una cantidad de problemas sociales que hierven bajo la superficie. Temas de los que solemos acordarnos a veces cuando hay tragedias. Pero hoy les proponemos ir más allá de las soluciones que se han puesto sobre la mesa, que están en los diversos programas de gobierno. Les proponemos tomar el asunto desde la filosofía. ¿Estamos encarando adecuadamente la salud mental o debemos pensarla desde otro lugar? Este es el tema para nuestra nueva mesa de filósofos. Nos acompañan, como siempre, Miguel Pastorino, doctor en filosofía, coordinador de la mesa de filósofos. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? Buen día, Romina. Sí, muy bien. Un gusto volver, que siempre cuesta a veces en la agenda, pero logramos tanto tener algo de continuidad. Y como invitado está Santiago de Arteaga, también doctor en filosofía, pero que además es máster en psicoterapia integral, diplomado en logoterapia y análisis existencial. Santiago, bienvenido. ¿Todo bien? Buen día, mucho gusto, muchas gracias por recibirme. Un placer tenerte por acá. Bueno, a ver, seguro que a alguno de los oyentes le sorprende un poco esta mezcla de temas, o esto de ver la salud mental desde el lado de la filosofía también. Miguel, empiezo entonces contigo. ¿Falta una visión así como, digamos, más de fondo de la salud mental, donde la filosofía puede aportar? Bueno, voy a citar a un referente en nuestro país, que es el sociólogo Pablo Heyn, que en UDELAR es quien más ha investigado con un equipo grande el tema suicidios en nuestro país, y que en las entrevistas, incluso en este programa, ha insistido que tenemos que salir del paradigma de mirar los problemas de salud mental como un tema de un asunto individual, porque esto tiene una dimensión social, cultural, antropológica, y que obviamente ahí la filosofía tiene no algo, sino mucho para decir. Vale aclarar que es una perspectiva que no es la de los psiquiatras ni la de los psicólogos, que son fundamentales, que son necesarias, pero que no pueden ser las únicas. Y que eso requiere otras miradas. De hecho, hay varios filósofos contemporáneos que vienen hablando de este tema, tal vez el más conocido que hemos comentado mucho en la mesa porque es bastante prolífico, que es el coreano-alemán Byung-Chul Han, que en varios de sus ensayos, La sociedad del cansancio, por ejemplo, que fue el primero en 2012, el más conocido, más leído, donde justamente habla de que muchos de los problemas del burnout, de la ansiedad, de la depresión, es decir, enfermedades prevalentes. ¿Por qué hay tanto de esto hoy? ¿Será que a todo el mundo le pasa lo mismo particularmente, o será que hay una forma de pensar y una forma de vivir que te lleva a tener determinadas consecuencias? O sea, ¿cómo estamos pensando? Tiene que ver también por cómo estamos viviendo y cómo nos estamos enfermando. Eso es un poco lo que está detrás. Otros también plantean que algunos discursos que hay en el mundo de la autoayuda, por ejemplo, del exceso de pensamiento positivo, también puede ser causa de muchos padecimientos, porque hay una suerte de pensamiento mágico de creer que todo lo que me pasa de bueno es gracias a mí y todo lo que me pasa de malo es culpa mía, con lo cual genera, además de una culpa tremenda, una ingenuidad brutal con respecto a las injusticias sociales o a los problemas estructurales. Esto creo que es un poco el panorama por donde queremos ir, que además... O sea, pero vos decís, estamos acostumbrados a agarrar este tema claramente más desde lo individual, ¿no? La terapia, la línea asistencial, lo que me ayuda a mí en el corto plazo y me alivia el dolor, y no verlo como eso que decís, ¿no? Si a todos nos pasa lo mismo, porque hay algo mucho más de fondo que tenemos que encarar como sociedad, y de la filosofía puede aportar desde allí. Claro, y justamente ahí hay un primer tema, y es si cómo estamos pensando no tiene algo que ver con esto, ¿no? Y que de hecho uno de los grandes temas que se conversa en esta cuestión es que la filosofía no sustituye a la psicoterapia, ni a la psiquiatría, ni a la medicina, todo lo contrario, pero viene a hacer preguntas sobre cosas que parecen obvias y que no lo son tanto, y que a veces damos por obvias las causas de ciertos problemas, y en realidad estamos simplificando la realidad y nos podemos estar comiendo algo muy grande y que no lo cuestionamos, ¿no? Y que no cuestionamos dónde está ese problema, ¿no? No sé, por ejemplo, hoy, por decirlo fuera de aire, con Santiago veníamos conversando, qué importante es esta cuestión de
que algunos filósofos a veces no se les entiende cuando dice que hoy no se está pensando. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir pensar? ¿Cómo estamos pensando hoy, ¿no? Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con que las personas automáticamente no se detienen a preguntarse si aquello que creen que es así, por ejemplo, que mi vida es una porquería, bueno, ¿por qué pienso eso? No, enseguida vamos a buscar algo que vamos a paliar esto. Pero, ¿y de verdad es una porquería? ¿Y de verdad tu vida no tiene sentido? ¿Y por qué no tiene sentido? ¿Y qué quiere decir que tenga sentido? La filosofía es un ejercicio de preguntar lo que está debajo del asiento que no todo el mundo ve. Y ese ejercicio es importante, ¿no? Santiago, a ver, desde tu perspectiva que tenés este combo, ¿no? Una pata filosófica claramente y una pata psicológica también. ¿Cómo ves la postura de Miguel y esto que estaba diciendo? Yo estoy de acuerdo con Miguel y lo veníamos conversando. De hecho, tengo más la pata en la filosofía que en la psicología, quiero dejar eso claro, y cualquier cosa que pueda decir lo voy a mirar desde ahí. Pero sí me parece fundamental que si vamos a pensar en cuáles son los fenómenos subyacentes o las estructuras que están en el fondo, digamos, y que configuran y corresponden a esta crisis de salud mental que estamos mencionando, una de ellas es la falta de voluntad para pensar las cosas, ¿no? Es decir, para realmente tomarnos el tiempo, como decía este filósofo Pascal, de estar solos en casa, en mi habitación, pensando las cuestiones, ¿no? La idea es, a ver, muchos de los padecimientos que hay corresponden o responden también a una falta de voluntad de sentarme ahí tranquilo a pensar si efectivamente todo aquello que considero, esas ideas con las que estoy identificado, esas nociones con respecto de la realidad, con respecto de mí mismo, con respecto de la vida, de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que vivir, etcétera, efectivamente son así. Porque muchas de las veces lo que sucede es que esta falta de, digamos, pasar por la criba o pasar por la crítica del pensar, lo que trae es que asumimos posturas que no son nuestras del todo y que tienen una conexión directa o un nexo directo con cómo vivimos la vida, con cómo nos sentimos en la vida y con cómo nos dirigimos en ella, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué es lo que pasa? Quizás una de las cuestiones que haya que atender es qué significa para nosotros pensar y si no habría un modo de darnos estas cuestiones o de entender el pensamiento que no fuera simplemente en términos de cálculo, productividad, instrumentalidad, que respondiera ya al fundamento, ¿no? Y que correspondiera con la crítica de esas nociones, de esas ideas, de esos sentimientos que nos hacen también asumir posturas que tienen también una derivación afectiva, emocional, como dice Miguel, de, bueno, a ver, ¿la vida es una porquería o no es una porquería? Porque a veces la cuestión es, hay cosas que se dan por evidentes, pero evidentes en el sentido que no ni siquiera que son verdad, sino que no están reflexionadas, no se ha efectivamente reflexionado y no nos hemos parado cada uno a pensar si aquello que pienso es mío, claro, ¿no? Es decir, ¿aquello que pienso es mío de verdad? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pero en la medida que yo no me pueda distanciar, es decir, que no pueda tomar distancia y pensar. Sí, pero también la idea es, a ver, el pensar no es solamente racionalizar, no es solamente calcular, no es solamente instrumento, no, o sea, también es desidentificarse, es meter una especie de distancia crítica, terminar con una unidad acrítica en la que vivimos constantemente, ¿no? Y para mí, al menos, esa unidad acrítica que implica, bueno, absolutización con mis posturas, con mis formas de ver la vida, etcétera, bueno, tiene una relación, no quiero decir directa tampoco, porque en términos de causas los científicos, los psiquiatras, los psicólogos saben más, pero por lo menos en términos filosóficos hay una correspondencia entre ello y los modos en que nos sentimos en la vida, ¿no? Y las creencias, ¿no? Porque justamente la manera en que creemos las cosas. Voy a poner un ejemplo para que pueda resultar capaz gráfico algo que a veces puede ser muy duro. Si vos crees que tenés que ser exitoso en todo y bueno en todo, vas a fracasar estrepitosamente. Y ya vos te dicen que tenés que, además, ser buen esposo, buen padre, buen académico, ir al fitness, estar bien en forma, comer sano, dormir bien. O sea, no te va a dar la vida para hacer todo eso.
Y te vas a fracasar tremendo. Tenés un mandato social que vos sentís que estás en falta si no estás haciendo algo. No, el equilibrio entre el trabajo y la familia. No hay equilibrio posible. Hay opciones. Y vos tenés que hacerte cargo de tus opciones. Lo que vos elijas va a tener consecuencias. Y esas consecuencias asumilas con responsabilidad adulta. Pero yo elegí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí se me vende el humo de que o sea, todo es posible si lo quiero, la consecuencia es que me voy a frustrar y no sé por qué me frustré. En realidad me frustré porque me hicieron creer algo que es imposible. Entonces, en el fondo, como dice un filósofo que es un ateo mediático británico que a mí me divierte mucho, Alan de Bottom, que dice, elige cuál es qué es aquello en lo que querés ser bueno y metele a eso y lo otro que lo haga otro. O sea, olvídate. ¿No? O sea, como diciendo, sé feliz. Y acá hay una cuestión vinculada a esto. Hoy se nos dice, ¿no? Por un lado, en la neurociencia, la psicología, que lo que sana son los vínculos, qué importantes son las relaciones humanas, qué importante es madurar y salir del egocentrismo y valorar al otro y respetar. Y toda la prédica actual del mundo de la autoayuda es, lo que importa es que vos estés bien vos, que vos seas feliz, que vos... O sea, es un egoísmo crónico de la cultura de la selfie, donde ya no hay paisaje en la foto, no hay alguien a quien abrazar, es mi cara que ocupa todo el panorama. Entonces, cuando vos tenés una cultura que te empuja al individualismo, después los problemas de desconfianza en los vínculos, soledad, no tengo a nada... Bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, pero hay formas que estamos predicando como soluciones de la vida que tienen consecuencias en la salud mental, ¿no? A esto me refiero con creencias que impactan en personas que de repente no tienen un problema serio de salud, pero que empiezan a vivir de determinada manera, por determinadas creencias, culpándose o frustrándose, porque además la sociedad le predica eso. Por ejemplo, una cosa terrible. Lo que pasa es que no le pusiste actitud. Bueno, claro, pero una cosa es que yo no le ponga actitud en cosas en las que tengo posibilidades económicas, y otra cosa es que yo viva en una situación decrépita, donde tengo que sostener mi estrés cotidiano porque no tengo para comer, y encima me digan, che, pero poner un poco de actitud, espíritu positivo y anda al cuerno. O sea, entonces en realidad, a veces hay ciertas prédicas que si las personas las creen, entonces la filosofía viene siempre, históricamente, a cuestionar las creencias, no porque quiera demolerlo todo, sino porque tengo que ser capaz de poder hacerme la pregunta crítica, decir, ¿y esto por qué creo que es verdad? ¿No? Que a veces los filósofos, ya te viene la cultura pragmática, como decía el instrumental, de, bueno, pero entonces ¿cuál es la solución? Lo siento. Sí. O sea, porque ya un paso positivo para tu salud mental es que dediques tiempo a reflexionar y a pensar si como estás pensando, capaz que no te está haciendo daño, ¿no? ¿O sí? Sí, o el hecho de decididamente ni siquiera estar pensando. Sí. ¿No? Bueno, pero ahí viene la filosofía y te sacude y te dice, tendrías que estar pensando. Claro, pero la cuestión es, ya no tiene que ser de la filosofía, sino que tiene que ser una impostación humana el tomarse el tiempo para considerar efectivamente las cosas, es decir, para tener este diálogo con uno mismo en que me desdoblo, puedo mirar las cosas desde lejos, y decir, bueno, esto es mío o no es mío, esto que existe en mí y que vive a través mío, o sea, efectivamente me lo he apropiado, es mío de verdad, ¿cierto? Y esto yo en esto más bien, en vez de pensar que el pensar o entender el pensar como razonamiento, etcétera, estas cosas que hemos hablado, la idea es seguir un poquito a filósofos como Heidegger o Hannah Arendt, es decir, bueno, el pensar en realidad no produce nada, ni nos dispone para actuar, no soluciona los problemas del mundo, no resuelve los misterios del universo, o sea, en realidad el pensar no tiene que ver con eso, y tampoco con la producción de la verdad, que es otra de las cosas que se le pide, ¿no? O sea, identificación de filosofía con pensar, entonces se le pide que produzca la verdad para que todos podamos vivir de ella, ¿no? Pero la idea es, en realidad el pensar no produce nada y no tiene una conexión directa con la verdad, pero lo que sí tiene es que rompiendo la unidad crítica, dicen estos filósofos, sobre todo Arendt, lo que puede aparecer es la facultad de juicio, es decir, que yo efectivamente pueda ocuparme de las cosas con mi propio criterio y decir de las cosas lo que son, ¿cierto? Y ahí es que yo aparezco en la cuestión, o sea, aparezco en mí mismo, es decir, llego a ser persona, llego a establecer los límites de mi mundo en la medida que puedo juzgar, pero no puedo juzgar si no hay algo que barre un poquito de base, ¿no? Y estoy completamente tomado, vivido por cuestiones que ni siquiera son mías. ¿Sabés lo que pienso, volviendo al ejemplo que ponía Miguel? Hoy, sin duda, hemos mejorado mucho en cuestiones de salud mental y el trabajo de los psicólogos y psiquiatras, claro, y demás, y eso ayuda mucho. Pero también está un poco hasta de moda ir a terapia, ¿no? Y entonces hace que capaz que yo
tengo el problema, siento eso que vos describías, ¿no? Y voy y lo tercerizo yendo a terapia, ¿no? Claro. En vez de pensar un poquito, retirarme y tener esa reflexión un poco más de fondo, sí. de poder salirme y decir, bueno, a ver, no, me voy a fijar 2 o 3 objetivos donde yo quiero ser bueno y ya está. Y si el mundo va para allá y la sociedad me impone determinado mandato social, bueno, tengo que tener carácter para alejarme de eso. Sí, pasa que ahí también, un poco los grandes filósofos y autoras como Arendt, hay una cuestión muy clara entre la capacidad de pensar en el sentido crítico, para la capacidad de juzgar, que está vinculada con la libertad y la responsabilidad. O sea, también somos más libres, en medida que somos capaces de juzgar por nosotros mismos. Pero hoy en día estamos en una sociedad casi buscando una libertad asistida todo el tiempo. Siri o Alexa te van a contestar todo, ChatGPT o quien venga, y entonces también nos vamos volviendo más perezosos para pensar. Hay una gran pereza para el pensamiento. Y entonces, buscamos en el profesional de autoayuda, o el profesional más serio, o en los influencers de Instagram, que a veces es un peligro porque cualquiera ahí vende todo tipo de pseudoterapias. Entonces todos te quieren ayudar. Yo te voy a ayudar a cumplir tus objetivos, a resolver tus metas, a educar a tus hijos, a mejorar tu alimentación. Y estás lleno de expertos que estuvieron un fin de semana, que hacen buen marketing, y entonces eso es un problema, pero eso habla de una necesidad de que estamos buscando que alguien nos resuelva y nos diga cómo hacer, ¿no? Y cómo resolver. Pero el tema es que vamos perdiendo capacidad, vamos perdiendo humanidad, vamos perdiendo ¿qué? Y te pongo un ejemplo claro, que hoy se habla mucho de este sedentarismo intelectual, ¿no? De no querer pensar por pereza. Porque lo que sucede es que, por ejemplo, en el trabajo, entonces me pasó con una empresa que me había pedido un seminario y me decía, mira Miguel, una de las cosas que pasa en este lugar es que la gente se queja de que no los motivamos, que falta motivación. Puede ser. Pero yo una cosa que me río mucho es que nos pasa en la educación. Parece que la culpa siempre está afuera. Es que vos no me motivás y vos no tenés nada dentro. Esa es la pregunta. O sea, hemos olvidado la palabra voluntad, que antes decía, che, ponele voluntad. O sea, ¿qué importa que el ambiente sea hostil? Hay gente que ha tenido ambientes horribles, como Víctor Frankl en un campo de concentración, en 4 campos de concentración, y salió adelante. Es decir, el tema no es que todo depende de la actitud, pero tampoco es que todo depende de la afuera. Que ahora me tienen que hacer el contexto para que me digan cómo hago yo para hacer. No, mirá, ojalá podamos educar a las personas y podamos ayudarlas a que ellos tengan las herramientas, a que tengan usina propia, ¿no? A que tengan algo que vos digas, bueno, desde acá, porque la motivación es externa, pero es interna también. Y la gente que hoy sobresale en muchas cosas que hace en su trabajo, en su vida personal, en sus vínculos, es porque hay algo en él que no depende del entorno, o en ella, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión en que hoy hay como una especie como de excesiva confianza o puesta de responsabilidad en lo de afuera. Te digo un paréntesis que quedará para otra mesa, porque lo conversamos antes, lo político. O sea, hoy en día se le pide a la política como si fuera una religión. Se habla de esperanza, de que cambiará la vida, realizará tus sueños. Error, 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 error. La política está para gestionar lo público muy humildemente, no te va a hacer feliz. Lo siento. Y mentira quien te prometa que va a hacer eso, porque la decepción va a ser grande. O sea, ese no es el lugar de lo político. Ese no es el lugar. La esperanza no es el lugar de la política. Entonces, si vos pones la esperanza ahí, estás en el horno. Entonces, obviamente, la política es muy importante. Pero ¿cuál es su lugar? Entonces, cuando las cosas no están en su lugar, porque las personas están buscando andamios todo el tiempo, pero no es que sea culpa de ellos. Un poco lo que estos filósofos denuncian es que estamos en un ambiente donde naturalizamos que todas las soluciones me vienen de fuera. Entonces, cuando las cosas van mal, la culpa también está fuera. O sea, todo está fuera. Entonces, no te haces cargo de nada, o te viene la filosofía esta de que todo depende de vos y se va al otro extremo. Entonces, estás más solo que el uno y todo depende de tu energía, tu actitud. Sí. Entonces, es como que hay... Esto que estoy diciendo refleja 2 formas de pensar extremas que perturban la vida, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Igual me gustaría aclarar, que me parece fundamental, que sí también hay tal cosa como un pensar neurótico, ¿no? Hay tal cosa como un pensar neurótico, hay tal cosa como hiperracionalización, que es un mecanismo de defensa, etcétera. Hay este tipo de cosas, ¿cierto? Mirá, no el último mensaje que acaba de llegar dice Martín, cuidado que pensar demasiado también resulta angustiante. Y estoy completamente de acuerdo con Martín, ¿me dijiste? Sí. Estoy completamente de acuerdo con Martín y me parece importante hacer esos matices y traer esos detalles, porque es cierto. Ahora, repito, el enfoque es filosófico sin desatender el hecho de que los psicólogos saben y tienen muy claro lo que el exceso de pensamiento puede provocar y puede producir.
Esto está clarísimo, estoy de acuerdo con Martín, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, pero también hay un filósofo que se llama Kierkegaard, que en el siglo XIX, un danés, decía, bueno, el tema es que también el pensamiento, la reflexión, es interminable, es infinito. Entonces, ¿qué es lo que corta con el hilo infinito de la reflexión? Él dice, bueno, la pasión, es decir, lo que impone movimiento a la vida, es decir, lo que hace que aquello que pensamos, las conclusiones a las que llegamos con nuestro propio juicio habilitado por este efecto un poco demoledor del pensar, sea transferido a nuestra vida de todos los días. Es decir, que nos convirtamos de algún modo efectivamente en aquello que hemos resuelto por el pensar, ¿sí? Lo cual no significa que no haya modos neuróticos de pensar y que quedarse eternamente en el pensamiento, en la reflexión, no sea muy angustiante y todo eso. Estoy muy de acuerdo. Martín sigue diciendo eso, ¿no? De racionalizar, reflexionar. Exacto. Y tomar muchas decisiones a conciencia puede llevar por caminos vertiginosos emocionalmente. La duda permanente enferma. Y mirá, y Sebastián dice, como psicoanalista me enfrento a pacientes que piensan mucho, demasiado. Y realmente considero que es bueno motivar a que las personas busquen ayuda en profesionales. Oye, y estoy de acuerdo con él, no es ese el punto, repito, nadie está dudando ni del psicoanalista, ni del psiquiatra, ni del psicólogo, nadie está diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, hay un modo distinto que se puede entender el pensar, ¿sí? En otros términos, que no responde a las categorías ni del psicoanálisis, ni de la psicología clínica, etcétera, que puede instaurar una distancia interior que nos permita movernos en un espacio de libertad. Eso es distinto a todas las consecuencias clínicas que están mencionando muy correctamente estas personas que te mandaron los mensajes. Ahora, nadie está diciendo tampoco que no haya que buscar ayuda. Nadie está diciendo eso. No. Otra vez, esta no es una discusión sobre si hay que hacer terapia o no. No, y de hecho podemos dar testimonio personalmente de años de terapia que ayudaron a aclarar muchas cosas y a ordenar muchas cosas. Pero de todas maneras, lo que sí me parece grave a veces es los reduccionismos, ¿no? El reduccionismo psicologista, reducir todo a lo psicológico, sí. No está bien, como tampoco reducir todo a lo filosófico o todo a lo neurocientífico. El problema siempre es el reduccionismo, que es una tentación. Y es, ahora ya tengo la respuesta porque tengo el ámbito que me va a explicar cómo funciona todo. Ahora está de moda lo neuro también, entonces le ponen el prefijo neuro a cualquier cosa y vende. Pero una cosa es el trabajo serio de los neurocientíficos y otra cosa es creer que ya entendemos la mente humana. Sí. Enseguida continuamos con la mesa de filósofos. El tema hoy, filosofía y salud mental. Hoy aquí en Perspectiva estamos en una nueva mesa de filósofos. El tema, filosofía y salud mental. ¿Es equivocado pensar el problema solamente desde mandar a la gente a hacer terapia y crear nuevos centros asistenciales? ¿Falta un encare más de fondo? ¿Falta pensar en qué más que una crisis de salud mental? ¿Tenemos una crisis que tiene que ver con lo sociocultural? Bueno, de eso estamos conversando en esta mesa de filósofos con Miguel Pastorino y con Santiago de Arteaga, que en su caso, además de filósofo, está formado en psicología. Bueno, a ver, Santiago, vos querías retomar algo de lo que había dicho Miguel, ¿no? Sí, lo que había dicho Miguel y también siguiendo... Más cerquita del micrófono, así te escuchamos mejor. Sí, lo que había dicho Miguel y también siguiéndole la pista a lo que dijeron quienes mandaron los mensajes, porque hay una pregunta que creo que hay que hacer, que no es... La pregunta no viene en tono de crítica negativa, sino simplemente presentar una idea, ¿no? No puede ser que parte del problema de la crisis de la salud mental sea, en cierto sentido, no en sentido absoluto, repito, no en sentido absoluto, sino en cierto sentido los modos en que se conduce la psicología misma. Es decir, no puede ser que en cierto sentido de base la absolutización de la psicología o de la mirada que tenemos hiperpsicologizada sobre nosotros mismos sea parte también del problema de salud mental. Es decir, al final de cuentas, los lentes con los que nos miramos constantemente, con lo que nos interpretamos, nos analizamos y constantemente estamos analizando a los otros, parten de una mirada psicológica de la realidad y de nosotros mismos. Entonces, lo que me pregunto es,
si las categorías de la psicología nos llevaron también a una crisis, ¿no será que habría que retroceder un poquito y decir, quizás el problema esté también en el modo en que hemos configurado la mirada que tenemos sobre nosotros? Sí. Que no es negarle su lugar a la psicología, sino decir, ojo, quizás hay un problema en los lentes que tiene o en el absoluto que tienen los lentes. Eso es lo que quiero preguntar. Sí, porque de hecho eso que dice él, en la práctica puede verse como todos los días nosotros podemos hacer como supuestos análisis psicológicos de la gente con la que convivimos. Lo que pasa es que eso que tenés vos es un mecanismo de defensa y bla, bla, bla. Sí. No, lo que pasa es que esto que me pasa a mí es porque en realidad yo tengo un trastorno y no está diagnosticado, ¿no? Entonces hay como una especie de psicología popular que todo el mundo que tiene más información, lee libros vinculados a estas cosas. Y eso a veces puede generar también como una visión reduccionista. Es interesante porque esto, algunos filósofos como Habermas y otros habían planteado como muchas ciencias, nos pasa hoy, que a veces se vuelven un poco hegemónicas en determinados momentos, puede parecer como que cuando alguien estudia una profesión, parece que toda la realidad se reduce a su ámbito. Para el economista todo se resuelve en un tema económico, lo cual no es cierto. Para el politólogo todo en el fondo es política, lo cual no es cierto. Para el psicólogo todo se psicologiza, lo cual el ser humano no es solo psicología. Y así para todos, para nosotros también. O sea, y el tema de que hemos descubierto la validez de lo interdisciplinario, pero también es cierto que en la vida popular a veces no está, y que es necesario decir, esta es una mirada que aporta, pero esto no dice todo sobre ti. Esto no es todo sobre vos. De hecho, hay una cita que usa Heidegger citando, en el fondo está tomando la de Max Scheler, que es que el ser humano nunca supo tanto, hoy nunca supimos tanto sobre el ser humano, ¿no? Y sin embargo nunca ha sido un misterio tan grande como hoy para nosotros. O sea, hoy el ser humano es un misterio como nunca lo fue para cada uno de nosotros, y sin embargo nunca supimos tanto sobre nosotros hoy a nivel de biología, de neurociencia, de lo que quieran, ¿no? Sí. El lugar del hombre del cosmos, ¿no? Sí, ahí entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con esta distinción entre los ámbitos del conocimiento, y no es una pugna de que o lo miramos de acá o lo miramos, tenemos que sumar. El peligro está en esto que decía Santiago del reduccionismo, y que eso hace que también terminemos pensando a veces que alguien va a tener la mirada completa sobre lo que nos pasa, y eso no es verdad. O sea, todo ayuda y todo va a sumar, pero no nos podemos quedar con, vos sos esto, bueno, y algo más que esto, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Víctor Frankl tenía una frase que cuando iba a clase de medicina, él cuenta que le molestaba que un profesor decía, somos como que somos un montón de procesos metabólicos y no sé qué. Y él dice, cuando alguien dice, somos solo, el solo ya te está diciendo que está reduciendo la realidad, ¿no? Porque somos eso, pero somos también más que eso, ¿no? Y eso es una tentación. Está bien interesante esto que están planteando. A ver, porque nunca lo pensamos así, ¿no? Nunca. ¿Cómo hacemos para abordarnos a nosotros mismos desde la multidisciplinidad de cosas que somos, ¿no? Sin enloquecernos, porque ahora hay tanta información. Bueno, también te iba a decir eso, claro. Hablábamos de hacerse demasiadas preguntas. También, si me voy a poner a analizar desde los 20 ángulos. El tema es no caer en un reduccionismo, porque Romina, pasa a nosotros, ¿no? Nos pasa con los niños, ¿no? Porque hoy en día, antes yo vi un meme que era muy gracioso, pero era como, una mamá hace no sé cuántos años era, ¿qué hay que hacer con los niños? Bueno, darles de comer, cambiar el pañal, bañarlo, y se terminó. O sea, y que duerma. Ahora tenés 200 cosas que tenés que tener en cuenta, que educación respetuosa, que es positiva, que no sé cuánto, que no sé qué, que las alergias, que el apego, que no sé qué. Entonces, casi que tenés que ser un súper mega, ¿no? Experto. Que, está bueno que tengamos esta información, pero el tema es, también eso implica no enloquecerse con todo eso y decir, Pero lo que yo estoy apuntando es más bien a lo que decía Santi de no reducirnos, porque nos fascina una mirada nueva y ahora todo explica por qué nos pasa esto. Bueno, no sé. ¿No? Capaz que hay que siempre mantener la duda ahí. Tenías algo, perdón, y te interrumpí. Tengo muchos mensajes. A ver, voy a leer y en orden y ustedes después, el que quieran, agregan comentarios. Lili dice, creo que buena parte de los problemas de salud mental hoy en día se deben a la falta de esperanza de logros o cambios positivos, de acuerdo a las exigencias y estereotipos sociales. Un poco lo hablábamos al comienzo, ¿no? en la línea de lo que dijiste tú. Sí. Después.
hablando... Y eso tiene que ver, en el Uruguay Dale. es un tema viejo, además con el tema del suicidio, que tenemos nuestro número altísimo, el tema del sentido de la vida, la falta de sentido, el vacío existencial, la soledad en la que vive mucha gente joven, que a veces esas cosas de, no, bueno, pero que ellos tienen que ser libres y descubrir y hacer su mundo, y como decía Hannah Arendt, una generación tiene la responsabilidad, ¿no?, de dar un mundo a los que llegan, no de dejarlos en la nada. Y cuando vos decís eso, no, pero yo qué le voy a inculcar, ¿no? Inculcarle, sí, todo lo que para vos es bueno, después te podrá mandar al cuerno, y podrá cambiar, pero por lo pronto dale algo, porque nadie puede elegir en la nada. Y hoy hay una tendencia, yo veo por lo menos en los adolescentes y jóvenes, que como nosotros no podemos decirles a ustedes cómo, ¿no?, nuestros valores, cómo deberían vivir, cómo no sé qué, manéjense. Y eso genera una orfandad cultural atroz, porque yo no te estoy imponiendo nada, pero tengo que ayudarte en ofrecerte lo que yo entiendo que es la vida, vivir, ser feliz, y después vos verás, capaz que esto no te sirve, pero eso de renunciar, yo a veces uno me dice, no, yo quiero que mi hijo sea libre, pero no le vas a mandar a la escuela, va a ser un gorila, o sea, vos tenés que inculcarle cosas, ¿no? Porque no es un lavado de cerebro. Y hoy hay como esa cosa también. Y además ese vacío sin duda está llevando a algo que es, o sea, si vos me dijeras, lo dejo liberado, ¿no? Y no quiero contaminarlo con mis pensamientos y decirle... Y eso no es libertad. No es libertad, Claro. pero también vos decís, bueno, pero entonces esto me está conduciendo a una sociedad que anda bárbaro, ¿no? Y que son todos felices, y no, hay algo que ahí que no está. Y después tenemos otros problemas que es para otro día también, pero tenemos un montón de estudios sobre los países felices, que en realidad es una categoría que reduce la felicidad, capacidad de consumo y bienestar. Pero los países con alta capacidad de consumo y bienestar de repente tienen un montón de índice de suicidio. ¿Qué te está diciendo? Que la felicidad no es eso, que no la podés reducir a eso. Y que las personas, en realidad, sienten que tienen una vida lograda cuando su vida tiene sentido, aunque sufran. Entonces, claramente para mí hay un problema ahí, y también hay una obsesión, que es muy divertida, una obsesión con la felicidad, ¿no? De hecho, Lipovetsky habla de esto en Europa, y es como, hay que mostrar feliz, los hijos fantásticos, las vacaciones divinas, cómo te fue impresionante. Y después... en el fondo no es así. Igual creo que los uruguayos tenemos un matiz. Nos gusta alardear de lo mal que nos va también. Pero eso es como una cosa muy nuestra. Como sí. sí. Pero Vamos a los dos estamos un extremos, poquito igual en la misma persona. colonizados por esto, ¿no? Sí. Y en realidad es como... tiene que haber algo también en la vida de conflicto, que es parte natural también de la salud mental. No todo tiene que ser... Y esta cosa que hay ahora como de hiperpositividad, que Byung-Chul Han denuncia mucho, de que todo depende de que pongamos todo en positivo, también enferma. O sea, porque termina enloqueciendo, ¿no? Y además termina frustrando mucho, ¿no? Entonces, esta cuestión de que, por ejemplo, la famosa, que yo siempre le doy palo, porque me parece, además de anticientífica, muy peligrosa creencia, la famosa ley de atracción, que la inventó una autora de esoterismo norteamericana, y es que si vos haces cosas positivas y pensás en positivo, el universo, que no sé quién es, el universo, no sé, las vías, las galaxias, te mandan algo positivo, y si vos haces cosas negativas, te devuelven cosas negativas. Con lo cual, todo lo bueno que te pasa es gracias a vos, y todo lo malo es culpa tuya. Yo siempre hago como un chiste feo, pero que es, la gente que en África pasa hambre es porque no piensa en positivo en la comida, entonces. O sea, estamos negando que hay realidades estructurales de injusticias que no dependen del pensamiento positivo. Entonces, creer que todo depende del voluntarismo, de que yo me tengo que proponer, que me faltan hábitos, que me faltan actitudes, en algunas cosas puede ser, viene bien. En algunas cosas, porque no es esto no. Bueno, para algunas cosas funciona, pero no podés generar que eso es la causa de todo lo bueno o la causa de todos los males. Eso es un reduccionismo muy peligroso, y que muchos terapeutas han entrado en esto también, hay que decirlo, ¿no? Por más que tengan titulación. Entonces, ahí hay un problema también de formación, de capacidad crítica. Obviamente yo prefiero a alguien que por lo menos haya estudiado en la universidad y que tenga una titulación, a alguien que hizo un curso por internet o por Instagram de 4 clases, también, ¿no? Porque hoy cualquiera es terapeuta, ¿no? Con esa palabra, ¿no? E incluso cosas que son mágicas, y que la frontera entre la ciencia ficción, la religión y la ciencia ahí está muy, muy erosionada. Hay mucha desinformación. ¿Y cómo haces? O sea, yo creo acá planteo un problema, ¿no? O sea, un problema de salud pública, que no es solo el problema individual, es ¿qué hacemos como sociedad para cuidarnos? Para proteger a los más vulnerables. A mí hay un tema político. Una cuestión ahí que cuando mencionás la psicología positiva, que ahora no es para darle palo a la psicología positiva, sino para ver también que como el paradigma se va adecuando, ¿no? O sea, la idea es, asumimos esta reducción, que reducción no es tampoco peyorativo, es simplemente mirar la realidad desde un punto de vista y decir, este es
todo lo que se puede decir de ello, ¿no? Es decir, el ser humano es interpretado en categorías psicológicas y es todo lo que se puede hacer para entender al ser humano y explicar cómo vive, etc. Pero claro, el tema es que quizás lo que pasa es que uno se da cuenta, o nos vamos dando cuenta, de que el paradigma es insuficiente, entonces el paradigma mismo va produciendo nuevas modalidades dentro suyo, ¿no? Entonces de repente surge la psicología positiva, ¿no? Como también surge la psicología existencial de Frankl. O sea, tampoco es que la psicología existencial de Frankl, etcétera, sean la panacea, ¿no? O sea, también surgen porque el paradigma se va adecuando, pero la cuestión es, ¿no será que la mirada misma es inadecuada en sentido último para que tenga que reorganizarse de forma constante? O sea, yo podría decir, se me podría contestar, no, claro, pero en realidad es por el sentido de las ciencias, por ¿no? los nuevos conocimientos, etcétera. Ok, eso es una forma de interpretarlo, pero ¿no será que también se puede decir, bueno, el problema en la mirada misma o en la reducción de la mirada lleva a pseudoampliaciones, ¿no? Sí. No, que son ampliaciones, pero no van al hueso, ¿no? Pero es una pregunta, ¿no es? Sí, no, yo creo que ver como desafío, porque con todo lo que hemos volcado hoy, Romina, creo que una pregunta para nuestra sociedad uruguaya es como, y acá vuelvo otra vez a Pablo Heyn, es no llegó la hora de hacernos cargo como sociedad, de preguntarnos si las causas en los problemas de salud mental no están a nivel social, cultural, de cómo vivimos, cómo educamos, cómo nos vinculamos, cómo estamos pensando, o sea, tratar de ir al hueso desde ese lugar que no estamos yendo tanto. ¿Cuánto hablamos del sentido de la vida, claro, ¿no? De la felicidad? O ¿De los dónde huesos. ponemos la esperanza? Los huesos, Más en que varios. El hueso, claro, los huesos, ¿no? Los huesos. Sí. Bueno, ¿y? Bueno, y claro, y ahí justamente me parece que el ejercicio es que si logramos ir un poquito más, como pasa siempre, cuando descubrís un poquito que las causas de lo que te pasa no estaba donde pensabas, ya te iluminaste un poco más, ya abriste un poco el horizonte, ya pensaste un poco más críticamente, ya estás un poco mejor ubicado, ya no te asfixias tanto en pensar que tu problema es solamente por esto o por aquello, o que el problema es solo culpa tuya, o sea, saliste un poco. Sí. Y por eso es necesario, creo que es muy, muy saludable hacer terapia y muy importante consultar al especialista. Pero como sociedad, me parece incluso hasta en el ámbito político, hace falta una reflexión seria sobre las causas del sufrimiento de los uruguayos, que no siempre tiene que ver con índices de los que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Y creo que eso implica ir un pasito más, a atrevernos a conversar, a discutir un poco más en profundidad. Mientras que decías eso pensaba, ¿no? En los programas de gobierno es cierto que aparecía el tema aparecía puesto arriba de la mesa por primera vez, que está bueno, ¿no? Porque evidentemente está reflejando un tema que no se está de alguna forma tocando a todos, que es la problemática vinculada a la salud mental. Y eso es importante. Ahora, dijimos, se abordaba desde una forma muy reduccionista. Ahora, en esto que está tan bueno de hacer diálogos para distintas cosas, podríamos tener un diálogo en salud mental, pero así, bien amplio, para hablar de tipo de cosas que decís. Y mira que han pasado en UDELAR, en la UCU, se ha hecho mesas interdisciplinarias sobre suicidio, pero claro, a veces quedan reducidas a la academia. Yo a veces pienso, a veces los políticos se preocupaban en campaña mucho por la desafección política de la gente, ¿no? Que tiene muchas causas sociales, de descrédito de la política. ¿Alguien se pregunta si no hay detrás de eso una sociedad cada vez más individualista, donde a la gente le importa menos lo público, lo social, porque está demasiado pendiente de lo cotidiano, personal, particular, individual? Es decir, es una pregunta, es decir, ¿cómo abordamos el individualismo que, como dice Eric Sadin, la tiranía del hiperindividualismo puede ser el fin de la vida política? Porque todo se reduce a intereses particulares. O sea, eso es una pregunta política. Y de repente no reparamos en eso, de que la gente decía, che, pero ¿qué pasa? Me acuerdo de Daniel Superviel, decía, pues pasa que estamos todos los que estamos metidos en política, estamos recopados con las internas, pero nadie habla de esto. Claro. Y bueno, pues gente viendo su serie favorita, estaba saliendo a comer donde tiene ganas y está hablando de otras cosas porque no le pasa la vida por ahí. Bueno, pero hay que preguntarse por qué esto no pega. Solamente porque los políticos decepcionan, es solo por eso. O sea, podemos hacer lecturas tan simples o podemos complejizar un poco y decir cómo estamos pensando, cómo estamos viviendo. ¿Me importa la plaza? ¿Me importa cómo le va a mi barrio? ¿Me importa el tema ambiental? ¿Me importa el tema del agua? ¿O creo solamente cuando me faltan la canilla? ¿No? Es decir,
la falta de vida política en el sentido no partidario, en el sentido de preocuparme por lo público, es un tema cultural que también afecta. O sea, y por eso no es solo un tema hacia la salud mental. Analizar la cultura, que esto se requiere una mirada interdisciplinaria. Analizar la cultura, analizar cómo pensamos y cómo vivimos, nos puede dar algunas pistas, creo yo, mucho más completas que pensar que siempre las causas están en lo mismo porque estamos acostumbrados a pensar en categorías o económicas o netamente psicológicas o netamente sociopolíticas. Marcos preguntaba hoy antes de que lo mencionaras, ¿por qué nos volvimos tan individualistas? Somos seres gregarios, ¿qué pasó? He visto que en las grandes crisis la gente parece que cultiva el ser social y se le ocurren ideas. Bueno, la pandemia nos mostró un poco eso, ¿no? Nos mostró las dos caras, porque el ser humano es un ser muy ambiguo. En las crisis se muestra lo mejor de los seres humanos y lo peor también, ¿no? Entonces eso también es historia de la humanidad. Pero me parece interesante que Arendt, una de las cosas que advierte en los orígenes del totalitarismo, es que las sociedades que devienen en totalitarias empiezan siendo muy individualistas. Atención. Porque de hecho en general los antisistema, la antipolítica, viene a decir, estos hacen todo mal, pero ahora vengo yo a hacer las cosas. Entonces, ¿y quién sos vos? Entonces, ojo, porque a veces cuando decimos dinamitar todo, ¿para qué? Porque en el fondo es alguien que viene a solucionarme, a venderme mi problema individual, mi solución individual, pero me está haciendo olvidar de que somos seres que no podemos construirnos sin los otros. Y de hecho, el bienestar, se estudia en salud mental, el bienestar tiene que ver con los vínculos y con la vida social. En Europa están recuperando ahora crear comunidades de gente que tengan edades distintas para convivir, intergeneracionales, porque estamos tan especializados en todo que yo solo me junto con los de mi edad, los que piensan como yo, los que comen lo que yo como. Entonces termino al final viviendo en un tupper. Entonces necesito de los otros. Y bueno, ahí en Europa se crearon ministerios para la soledad porque es una pandemia. Sí. El miedo a la vejez por el miedo a la soledad. Todo esto tiene que ver con cómo nos pensamos como sociedad y cómo la vida social es inherente a la condición humana. Y si nos podemos estar enfermando como sociedad si predicamos y naturalizamos el individualismo excesivo. Yo creo que sí. Coincido totalmente. ¿Te quedó algo, Santiago? Bueno, muchas cosas. Solamente una idea por esta conexión que hiciste, ¿no? con la cuestión política y el pensar. Una de las cosas de, digamos, las virtudes que tiene el pensar es que en la medida que rompe esta unidad crítica te permite situarte en puntos de vista distintos. O sea, uno de los ejercicios que hay implícitos en el pensar es que te pongas en distintos puntos de vista, te sitúes con esta mentalidad ampliada que dice Kant en distintos puntos de vista y que después puedas apropiarte. La cuestión también es que en la medida que pienses, te sitúes en estos puntos de vista, reconozcas que son válidos, ¿sí? Y que efectivamente lleguen a ser los tuyos propiamente, bueno, resulta que al final, capaz que en vez de crear una masa, lo que haces es que creas una comunidad, porque efectivamente sabés qué es lo que pensás de verdad y te podés encontrar con aquellas personas con las que compartís el punto de vista al que accediste por el pensar que rompe la unidad crítica. Y de repente, capaz que lo que sucede es que, bueno, te encontrás con que podés tener una vida comunitaria. Todo porque de pronto dijiste, bueno, capaz que las cosas no son tan evidentes, puedo situarme en distintos lugares o perspectivas, y por eso mismo, por llegar a saber qué es lo que pienso efectivamente y cuáles son los límites de mi mundo, puedo decir, bueno, con este otro también me puedo encontrar desde ahí, ¿sí? Porque puedo ver el punto de vista, si no, no lo veo. Sí, puedo recomendar un libro. Dale, porque tenía pedidos sí. De ese tipo. Hay un filósofo español, Carlos Javier González Serrano, también está en Twitter, en X, que yo lo sigo y tiene algunos videitos donde resume cosas de sus libros. Es un filósofo que logra divulgar, son libros sencillos de divulgación, donde aborda toda esta cuestión, que él se llama Filosofía de la Resistencia, el libro. Filosofía de la Resistencia contra la manipulación emocional. Mirá. Es interesante, sí, y habla un poquito de todo esto que hemos conversado. Buenísimo, buenísimo. Así para Elena, por ejemplo, que lo pedía ahí temprano, que decía que termine la mesa de filósofos con la recomendación de libros, ahí tiene entonces. ¿Cómo era? Para que le demos tiempo de anotarlo. Javier González Serrano, bien. El libro Filosofía de la Resistencia
contra el gobierno emocional. Es del 2024 el libro. Ah, bien, fresquito. Sí, y después también a mí me gustó mucho de Byung-Chul Han, La sociedad paliativa, ¿no? Que tiene que ver también con cómo construimos el sufrimiento, los relatos, el sentido. Es un ensayo pequeñito del 2021, post pandemia, que aborda el tema del sufrimiento desde una perspectiva filosófica muy interesante. La sociedad paliativa de Byung-Chul Han. Adriana dice, excelente esta mesa de filósofos. Voy a volver a escucharla de manera más tranquila y va a sacar apuntes para seguir pensando. Me encantó. Gracias. Pero me encantó eso de sacar apuntes y seguir pensando. Buenísimo. Miguel Pastorino, Santiago de Arteaga, gracias, gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Santiago, por haber aceptado la invitación. Nos reencontramos en cualquier momento y contigo, Miguel, ya tenemos tema en cantidad. Tenemos siempre. Hacemos agenda. Gracias. Chau, chau.